Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia de nuevo en el capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a pasar por alto, por ahora, por lo menos, la carta a la iglesia de Filadelfia. Y vamos a dejar como último. Así que vamos a dejar lo mejor para el último. Y vamos a ver la carta a la iglesia de Laodicea, comenzando con el verso 14. Leyendo desde el verso 14 hasta el fin del capítulo. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, en cuanto de la lista, esta es la última iglesia. Y por supuesto representa la condición general, principal de la iglesia visible al fin de esta edad. O sea que realmente es la época en que nosotros estamos viviendo ahora. Y recuerden que estamos hablando de la iglesia visible, porque sabemos que la iglesia verdadera es siempre una iglesia vencedora. Pero vemos aquí a Jesús afuera. Es interesante. La palabra Laodicea significa los derechos del pueblo. Los derechos del pueblo. O también significa la justicia del pueblo. Es el gobierno del pueblo. Y eso es interesante cuando comparamos este significado con lo que habíamos visto en cuanto a los Nicolaitas. Recuerden que la enseñanza, la doctrina de los Nicolaitas fue que el pastor enseñoreaba de la grey del Señor. O sea que fue el gobierno de un hombre sobre todo el resto. Su palabra fue ley. Así fue. Eso vimos en la iglesia de Pérgamo. Pero aquí tenemos al opuesto. Aquí tenemos al opuesto. La iglesia de Laodicea fue la iglesia gobernada por las multitudes. Es interesante. Fue la iglesia democrática. Y todo fue decidido por la opinión popular. Aquí vemos dos extremos. Por un lado, un hombre enseñoreando sobre todo, y su palabra es ley y no puede discutir. Otro extremo, para hacer cualquier decisión, vamos a tomar voto de la congregación. Lo que la congregación dice, bueno, así el pastor tiene que hacer. Son dos extremos, ni el uno ni el otro es el orden de Dios. Como sabemos, ya hemos tocado brevemente que Dios levanta a hombres para ser pastores. Y después también otros hombres, otras mujeres para acompañarle en un círculo, digamos, muy de cerca. Y ellos hacen la decisión. Ellos hacen la decisión. Es cierto que la congregación puede hacer sugerencias. Es decir, no hay nada malo en eso. Pero no es que el pastor tiene que suceder o no tiene que dejar ser manejado por estos deseos. Porque ya sabemos que en la congregación va a haber muchos niños y muchos carnales,
Y así no puede ser manejado así. Pero parece que así fue la iglesia de la Odisea. Sus pastores, quién sabe si realmente fueron renacidos. Hay muchos hombres y mujeres que suben en el púlpito hoy en día en muchas iglesias que no son ni siquiera renacidos. Hay muchos homosexuales, no sé aquí, pero en los Estados Unidos, que están pastoreando. Eso no puede ser. Sin embargo, la iglesia acepta todo eso. Así que llega a ser lo que el pueblo quiere. Lo que el pueblo quiere. Y por supuesto, esta iglesia tenía la actitud de justicia propia y de que fue muy suficiente en sí. No dependía del Señor, no dependía de lo que dijo la palabra de Dios, ni tampoco respetaba a los pastores verdaderamente llamados por Dios. Hoy en día, otra vez no sé cómo hace aquí, pero en los Estados Unidos hay iglesias muy grandes. Tiene grandes iglesias y su forma de actuar es de preguntar a la congregación qué quiere. Pregunta a la congregación qué quiere. Y si quieren bailar, bueno, vamos a bailar. Si quieren mirar video, bueno, vamos a mirar video. O sea que lo que la gente quiere es lo que los pastores están haciendo y por supuesto todo el mundo viene porque recibe todo a su gusto. En vez de dar la palabra, como la palabra dice y indica, están así buscando agradar al pueblo. Buscan agradar al pueblo. Y este no es el propósito de la iglesia. Como dijimos en el principio, el propósito de la iglesia es ser luz en el mundo y predicar el evangelio de tal manera que las vidas son cambiadas. Ese es el propósito de la iglesia. De ser luz en el mundo y predicar el evangelio de tal manera que las vidas son cambiadas. Pero vemos una tendencia muy fuerte de simplemente agradar a la gente. Y, por supuesto, en tal caso, no se fija en la doctrina. O sea que no importa cuál es la doctrina. Vamos a amar uno al otro y vamos a amar a Jesús y así vamos a estar en armonía, así cada uno haciendo lo que le gusta y todo el mundo contento, pero no cambiado. Esta es la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia. La iglesia tibia. Y tengo una nota aquí de un hermano que dice que el nombre Laodice, el nombre Laodice fue un nombre muy común entre las mujeres de la casa real de su tiempo, cuando esta carta fue escrita. Y el nombre Laodicea fue dado a varias ciudades en Asia Menor. Y esta ciudad de que la Biblia habla aquí fue conocida como Laodicea sobre el Licus, que el Licus es un río, así para ubicar cuál Laodicea fue. Y esta ciudad fue una ciudad muy importante y muy rica también en Asia Menor. Y en esta ciudad fue distinguida por ciencia, por literatura, y tenía también en esta ciudad una escuela de medicina muy conocido. Así que fue una ciudad próspera, una ciudad de importancia, y muchos que han estudiado la historia han comparado a la Odisea a la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos. Que sea tan grande no creo, pero tal vez en cuanto a importancia, porque Nueva York es el centro de muchas cosas, del mundo comercio, por ejemplo, y otras cosas también. Así que fue una ciudad muy, muy rica, muy conocida y con razón. Entonces la iglesia se asemejó a la ciudad en que estaba y llegó también a ser una iglesia rica. Su debilidad, dice, fue la falta de agua. Una ciudad grande, pero su agua no fue suficiente. Y esta ciudad fue destruida con un terremoto en el año 65 después de Cristo. Bueno, tenemos aquí la frase más conocida, que más se relaciona con esta iglesia. En el verso 15, conozco tus obras. Y otra vez noten que realmente no hay obras aquí. No hay obras. De esta iglesia, Jesús no dice ni una palabra buena. Ni una sola palabra. Imagínense, hermano, dónde llegó a parar la situación. Ni una sola palabra buena el Señor pudo
decir. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No es frío ni caliente. Y muchos creen que Jesús habló así, refiriéndose a un manantial que había cerca de la ciudad, conocido. Eso es para que la gente se dé cuenta de lo que está hablando. Y había una manantial cerca de esta ciudad que tenía propiedades medicinales para sanar a la gente. Pero esta ciudad, o sea que esta iglesia que estaba en esta ciudad, no suplió ninguna sanidad espiritual, ni ningún refrigerio espiritual. Sin embargo, a pesar de eso, se creía muy importante, ricos y sin necesidad de nada. Y esto es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a creer que somos suficientes en nosotros mismos. No vemos nuestra necesidad. Somos suficientes en nosotros mismos y bueno, no tenemos necesidad de nada. Y vemos la misma actitud en nuestro día. Recuerdo no hace mucho que había un avivamiento grande en los Estados Unidos, en el estado de Florida. Y yo creo que fue un verdadero avivamiento. Yo creo que fue realmente la obra del Espíritu Santo. Pero algunos de los grandes entre ellos llegaron a estar bastante orgullosos. Y uno de ellos dijo lo siguiente. Él dijo que Pedro y Pablo van a querer felicitarnos cuando lleguemos al cielo por nuestro éxito. Y la idea que, no voy a decir todo lo que él dijo, pero su idea era que estaba al mismo nivel como Pablo y Pedro. Pero ya sabemos que no es así. Pero bueno, así a veces pensamos por una u otra razón que, bueno, lo que pasa es que la cabeza se hincha un poco y creemos que somos tan importantes y llegamos a estar orgullosos. Pero esta iglesia no tenía nada por el cual ser orgulloso. Jesús lo llama una iglesia tibia. Y así fue la obra de los de la Odisea, la timidez. Habla aquí de lo que es tibio, ni caliente ni frío, ni caliente ni frío. Con el tiempo es así, con el clima es así muy bien, porque no queremos muy caliente, no nos gusta el calor, tampoco nos gusta el frío. Pero en cuanto a comida no es así. En cuanto a lo que comemos y bebemos, tiene que ser o caliente o frío, porque la comida tibia no es rica ni tampoco alguna bebida así. La palabra tibia o tibio habla de algo que era caliente, pero se enfrió. Algo que era caliente, pero enfrió. La palabra frío habla de lo que nunca era caliente. Y así Jesús está poniendo las cosas en su lugar. Aquí está la iglesia de la Odisea, en el medio, procurando lo mejor del mundo y procurando también agarrar algo de Dios. Como dijimos, procurando ser amigo de todo, procurando un programa que va a gustar a todos. Así que cada oportunidad tiene que tomar un voto. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué dirección vamos a ir? Esto no es igual a consultar entre hermanos crecidos. Eso sí que es según la palabra de Dios, de consultar entre hermanos crecidos en cuanto a la voluntad de Dios. Pero aquí es simplemente el gobierno del pueblo. Y lo que vemos en esta iglesia es suficiente religión para suavizar un poco la conciencia. Pero hasta ahí nomás. No es la verdadera fe. No es la verdadera palabra que corta y cambia. No es eso. Así que, como dice un hermano aquí, nada decidida. Tibio, nada decidida. Por un lado caliente, por un lado frío. Está siempre dividido entre Cristo y el mundo. Hay que hacer la decisión. ¿Vamos a seguir a Cristo o vamos a seguir al mundo? Haga una decisión, uno o el otro. Pero así vemos que en el mundo hoy en día, en cuanto al cristianismo o la cristiandad, vemos que no son dispuestos a dejar por lo menos un reclamo a lo celestial. Sin embargo, fuertemente agarrando el mundo también.
Así que no quiere negar el nombre de Cristo, pero tampoco quiere ponerse firmemente y totalmente, honestamente a su lado. Así de, ¿dónde está entonces?